Es un hecho que las papas fritas son una de las comidas rápidas más vendidas en el mundo. Es por ello que nuestra aplicación está enfocada en las necesidades de un restaurante que necesita freír papas a la temperatura correcta durante una jornada laboral completa. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de construir una freidora capaz de crear las mejores condiciones de temperatura, que en conjunto con un correcto manejo del aceite y un tiempo adecuado nos den como resultado unas excelentes papas fritas. Entonces, para obtener una buena papa frita es importante considerar los siguientes puntos. El primero de ellos es optar por un aceite de girasol. El aceite de girasol, por sus características, le va a agregar sabor y mejor consistencia a la papa. El segundo punto es que el aceite siempre debe permanecer a 175 grados centígrados durante todo nuestro proceso, para que cuando se necesiten freír papas el aceite esté listo y el proceso de preparación sea más rápido y eficiente. De igual manera, a 175 grados se va a lograr una consistencia suave por dentro y crocante por fuera, que además a esta temperatura el aceite no va a humear, lo cual nos va a hacer mucho más duradero y así nuestro gasto de aceite va a ser menor. Por último, en tiempos de cocción, las papas congeladas precocidas se deben de freír durante un tiempo de 3 a 4 minutos. Y la papa cruda se debe de freír por un tiempo de 7 a 8 minutos. En el caso del sensor de temperatura, decidimos utilizar una termocupla tipo K, ya que esta tiene un bajo costo, el cual es de aproximadamente 150 pesos, y una amplia disponibilidad. Además, tiene una buena sensibilidad para el rango de temperaturas que planeamos usar, el cual varía alrededor de 250 grados centígrados. Y adicional a esto, pues cuenta con un bajo costo de consumo de corriente eléctrica. En el caso del controlador, decidimos utilizar un Autonix TCN4S, ya que tiene todas las funciones que requerimos para incorporar la lectura de la termocupla, y además este modelo tiene una mayor disponibilidad en México, y por lo tanto su precio, que si bien es similar al de la competencia, termina siendo menor, ya que no se incorporan gastos de envío o de importación. En el caso del relay, vamos a utilizar un relay de estado sólido, principalmente por el costo, que es de alrededor 150 pesos, y por el tipo de uso que se le va a dar, el cual va a estar en una cocina expuesto a los elementos, principalmente a vapores de aceite que podrían generar una falla si el relay fuera de electromecánico. Específicamente vamos a utilizar un SSR40DA, que tiene un input de hasta 32 volts en DC, y del otro lado acepta hasta 380 volts en AC, de tal modo que se ajusta a las especificaciones del controlador y a nuestra fuente de energía. Finalmente, para la resistencia, vamos a pues escogimos una del catálogo de Wattco, siendo la figura E la que más se acomoda a nuestro tipo de uso, principalmente por la forma del recipiente donde se fríen las papas, los cuales normalmente son rectangulares. En este caso se está considerando un recipiente con un área de 50 por 40 centímetros, donde la resistencia tendría específicamente las dimensiones de la tabla, las cuales son las que se requerirían al proveedor. Adicionalmente, el diámetro de esta resistencia es de 315 milésimas de pulgada y se considera utilizar un conector del tipo A del mismo catálogo, ya que este permite una fácil sujeción a lo que tendría que ser la parte inferior de la bandeja donde se fríen las papas, y de tal modo que solo se tienen que hacer 2 barrenos a esta bandeja. Ahora voy a explicar cómo ajustamos nuestro PID. Lo primero va a ser escoger el tipo de sensor. Como ya dijimos, vamos a utilizar una termocupla de tipo K. Después el controlador, la función de controlador. Vamos a utilizar AutoTuning debido a que es una de las funciones que ya vienen incluidas en nuestro controlador, que calcula de forma automática los valores de P, I y D. Entonces no necesitamos agregarle ningún otro tipo de valor dentro del ciclo. Luego necesitamos el tipo de función que va a realizar, la operación que va a estar realizándose.
si se va a calentar o se va a enfriar. Después el modo de controlador CND, como lo dijimos, AutoTuning calcula el PID automáticamente, por lo cual tenemos que seleccionar aquí PID. Después vamos a seleccionar el tipo de salida. Vamos a necesitar una salida sólida debido a que no queremos que nuestra temperatura cambie. Nosotros vamos a tener una temperatura estándar en la cual van a entrar las papas, se van a cocer, se van a asar y van a salir. Para el primero de nuestros datos escogimos este valor debido a que va del menos 50 al 999. Después para AutoTuning es este valor el que necesitamos agregarle a nuestro controlador. El tipo de función va a aparecer con HIT en letras mayúsculas. Para PID va a aparecer P mayúscula, I mayúscula y D minúscula. Y finalmente para la salida de estado va a ser SSR, R minúscula. Por lo cual sería todo lo de la forma en que se ajustó el PID. La intención del diagrama unifilar es identificar y brindar información sobre las dimensiones de los distintos componentes del calentador y su alambrado eléctrico de manera gráfica, tomando en cuenta sus conexiones. La letra L significa load y la N neutral. Para este caso la carga está entre los 100 y los 240 volts de corriente alterna y entre 50 y 60 Hz dependiendo de la toma de corriente a la que se conecte el sistema. La terminal positiva del termopar se conecta al pin 11 del controlador de temperatura y la negativa al 10. Los pines del controlador 6 y 3 van a N. Las entradas del relevador de estado sólido van a los pines 1 y 2 y para el SSR elegido reciben un voltaje en DC de entre 3 y 32 volts. A la salida del SSR hay una carga de 240 volts en AC que está entre 50 y 60 Hz. Una de las salidas del SSR va a N y la otra al calentador. El calentador se conecta a L y al pin número 4 del controlador. Respecto al layout del calentador líquido, los distintos componentes elegidos se han distribuido de la siguiente manera. La punta del termopar es introducida al recipiente que contiene el aceite y en el cual se van a freír las papas a la francesa. Las terminales del termopar se conectan al controlador de temperatura. El controlador de temperatura se alimenta a través de una toma de voltaje. El relevador de estado sólido se une también al controlador de temperatura, a la fuente de alimentación y a la resistencia que funcionará como calentador dentro del recipiente del aceite. Al controlador se le introduce la temperatura deseada a la que se requiere permanezca constante el aceite de girasol a utilizar, y dependiendo de la medición realizada por el termopar, el controlador enviará la señal al relevador de estado sólido para permitir que la resistencia siga calentando el aceite o se desconecte por unos segundos. Bueno, para concluir me gustaría decir que este proyecto es bastante útil para entender diferentes componentes y cómo nosotros deberíamos escogerlos cuando nosotros tengamos un proyecto. También cómo repartirnos todos estos detalles, cómo elegirlo en equipo y cómo diferenciar cuál nos conviene más para qué situación. Por lo cual es una práctica bastante útil para nuestro objetivo en esta clase. He aprendido que el proceso para la creación de un calentador de un líquido involucra a múltiples pasos fundamentales, desde la elección del fluido y la investigación de la temperatura a la cual es utilizado comúnmente, hasta su diagrama unifilar, pasando por la elección justificada de cada uno de sus componentes, la programación del controlador de temperatura y la compatibilidad en la alimentación de cada elemento. El ejercicio realizado es un proceso ingenieril más real, con una aplicación clara, con toma de decisiones, indagación a profundidad, consulta y un producto final. Podemos concluir que este proyecto nos ayuda a entender lo que es la planificación de un proyecto real y de cómo están constituidos ciertos aparatos electrónicos. En este proyecto siempre se buscó realizar la mejor elección de materiales o de componentes, ya sea por su costo, accesibilidad o beneficio. Y de igual manera tuve la oportunidad por primera vez de entender lo que es un diagrama eléctrico y un PID.
Bueno, como conclusión, este proyecto me ha permitido aprender ya de manera práctica la importancia de la selección de componentes para un proyecto real, considerando variables adicionales a las técnicas que son las que normalmente vemos y que a veces le damos más importancia. Pero adicional a eso, pues tenemos que considerar cosas como el precio y la disponibilidad, sobre todo pues teniendo en cuenta que estamos en un mercado como el mexicano, que no necesariamente todo va a estar disponible aquí.